Saludos, buenos días, buenas tardes y buenas noches. En el día de hoy eh, traigo el tema número 5, 6, 7 de la materia Teoría del Derecho. Mi nombre es Víctor Alfonso Media Santana y esta clase es para un requisito para la materia. Nuestro maestro de la materia de Teoría del Derecho es el magistrado Radar Coronado. Y sin más preámbulos, vamos con la introducción, que nos dice que el derecho es una realidad única y homogénea. En su seno convergen tres grandes dimensiones fundamentales que otorgan sentido y eficacia: la normativa que estructura las obligaciones y las facultades, el orden social que lo sitúa como instituciones dentro de la vida comunitaria, y la dimensión ética, moral, que la vincula con valores fundamentales como el bien, la justicia y la equidad, y la dignidad humana. Esa triple perspectiva no solo permite comprender el derecho como sistema de control y regulación, sino también como una herramienta de progreso, coherencia social, de realización personal a través del estudio de esos tres órdenes normativos: social y ético, moral. Podremos entender el alcance del derecho, sus límites y sus contradicciones internas y su misión histórica. Sin más preámbulo, empezamos con el tema número 5, que es el derecho y el orden. La normativa es un concepto de derecho desde el tiempo antiguo. El derecho ha sido objeto de distintas definiciones. Para los romanos, el derecho ius era el arte de lo bueno y lo equitativo, arboi de equidad. En la Edad Media solo relacionaba estrechamente con el mandato divino de la que viene siendo la religión. En la Edad Moderna se le considera una creación racional del ser humano para organizar la vida en sociedad. Harkins, en su teoría pura del derecho, lo define como un sistema de normas coactivas, abstractas y jerárquicas. Para Roberto Bobbio, el derecho es un fenómeno normativo que debe entenderse como un sistema regulativo de conductas, de acuerdos. De acuerdo con Rabruch, el derecho es una combinación de tres elementos: seguridad, justicia y equidad social. El derecho puede definirse como un sistema de normas que regula la convivencia social, la imposición de la obligación y el reconocimiento de derechos. Tiene un carácter coercitivo que puede imponerse por la fuerza del Estado. También implica justicia, ya que busca la equidad, los intereses de los ciudadanos en una estructura armoniosa. Así, el derecho es un conjunto de normas jurídicas, una institución social que funciona, un portador de valores de justicia y de libertad e igualdad. La teoría de las normas jurídicas es regla y ley. Las normas jurídicas son mandatos que indican que debe hacerse o evitarse una norma jurídica. Se diferencia de una simple regla o ley natural. Mientras que la naturaleza describe fenómenos, las normas jurídicas describen conductas. Las reglas se refieren a las pautas generales de comportamiento, mientras que la ley jurídica es una norma impuesta por una autoridad soberana con carácter obligatorio. La norma jurídica es el elemento básico del derecho. Toda estructura jurídica está constituida por las normas que prescriben conducta. La norma, en un sentido amplio, es una regla de conducta. La regla es una pauta que puede ser moral, religiosa, social y jurídica. La ley es la más común de las normas jurídicas, que dicta por el poder legislativo de carácter obligatorio y general. Para Kelsen,
La norma jurídica es un mandato hipotético que establece una sanción ante el incumplimiento. Por ejemplo, si alguien mata a otro, será castigado con prisión. Esta estructura condicional es lo que le da la forma a todo ordenamiento jurídico. La ley, al tener fuerza coactiva, no solo regula, sino que impone consecuencias, lo que diferencia de las otras normas sociales. Ya la norma jurídica, el derecho se manifiesta a través de las normas jurídicas. Las normas jurídicas son un contenido del derecho en su forma más elemental. Sin normas jurídicas, el derecho sería una abstracción sin operatividad. A través de ella se manifiesta la voluntad normativa del Estado. El derecho como se expresa en códigos, leyes, reglamentos y tratados, y se diferencia de derecho como realidad vivida. El derecho como experiencia se practica jurisprudencia o consuetudiaria. La clasificación de las normas jurídicas. Las normas jurídicas pueden ser clasificadas de diversas maneras por su origen, que viene siendo lo legislativo, por su ámbito de aplicación general o particular, también por su función particular, que sea sustantiva o adjetiva, por su imperatividad, que dispositivas o imperativas, por su origen o fuente, leyes emanadas de poder legislativo. También puede ser por costumbre, uso reiterado con visión jurídica, y jurisprudencias, que interpretaciones de los tribunales. También puede ser por doctrinas, que son opiniones de juristas no obligatorias. También por su ámbito generales aplicables a todos sus particulares, aplican a un grupo específico en un caso. También por su contenido, que son sustantivas, que regulan derechos y obligaciones, ejemplo, el derecho penal y civil. Adjetivas o procesales regulan la forma de hacer valer el derecho por su efecto. Son perfectas, tienen su sanción. Imperfectas, sin sanción directa, ejemplo, leyes éticas y programáticas. Por su jerarquía, la teoría de Kelsen nos dice que él, por su jerarquía, lo primero es la Constitución, las leyes orgánicas, las leyes ordinarias, los reglamentos y resoluciones. También están los requisitos de leyes como neológicos y cosmológicos. Los requisitos neológicos de una ley hacen referencia a una coherencia lógica y clara conceptual. Deben evitar ambigüedades y contradicciones. Los requisitos cosmológicos implican que la ley debe adecuarse a la realidad social, tener sentido práctico y responsable a las necesidades en el contexto histórico. Están los neológicos, que se refieren a la estructura formal de la norma. Debe cumplir con criterios de coherencia, claridad y sistemacidad, no contradicción interna. Una ley mal redactada genera inseguridad jurídica. También la cosmología. La ley debe responder a la realidad sociológica del pueblo. Si una norma no se toma en cuenta la realidad cultural, económica y tecnológica, se vuelve como algo ineficaz. Por ejemplo, una ley que exige trámites digitales en zonas rurales donde no hay internet falla en el plano cosmológico. Número 6, hacer y obrar. Humanos en derecho regula el derecho humano, es decir, que la acción concreta, pero también se interesa por la obra en el resultado de consecuencia de la acción. La norma jurídica debe considerarse en el acto como su impacto en la sociedad.
El derecho regula no solo las intenciones, sino que los efectos en el hacer, en la conducta es el acto voluntario, la obra es una consecuencia. Eso es vital para la responsabilidad civil y penal. No obstante que con analizar si hubo dolo o culpa, sino que también resulta que produjo la acción. Un ejemplo, una empresa que puede no tener intención de dañar, pero si vierte residuos y contaminación a un río, su obra tiene consecuencias jurídicas. Ya en el tema 6, que nos dice que el derecho y el orden social, el derecho como forma de la sociedad. La idea del derecho social es una forma estructurante de la sociedad, pues organiza y regula las relaciones humanas. La idea de derecho social se refiere a la función como instrumento de equidad y de equilibrio, inclusión y justicia, especialmente en defensa de los más vulnerables. El derecho social abarca temas como el trabajo, la seguridad social y la igualdad. La sociedad es un conjunto organizado de relaciones humanas. El derecho es la forma en que esas relaciones institucionalizan y ordenan. No puede existir derecho sin sociedad, ni sociedad sin derecho. El derecho social es una manifestación del derecho que busca equilibrar las desigualdades estructurales, protege a los grupos más vulnerables y garantiza condiciones mínimas de la dignidad. Por ejemplo, el derecho social, que es la seguridad social, el derecho al trabajo digno, el derecho a la educación y la protección a la infancia y a la mujer. Un concepto institucional del derecho. El derecho no existe en abstracto, requiere instituciones que lo hagan operativo, como tribunales, legislaturas y organismos administrativos. Que el concepto de institucional del derecho lo vincula con el poder político y con el aparato estatal que produce y garantiza su cumplimiento. El derecho, además de norma, es una institución, es decir, que es una estructura organizada. Según Maurice Allorio, el derecho no se agota en la norma escrita, sino que vive en las instituciones que la crean, interpretan y aplican tribunales, parlamentos, administraciones públicas. Estos permiten que el derecho sea algo viviente, histórico y no una estructura abstracta. Ya en el derecho positivo, su naturaleza es el dato y la constitución, y ciencia y técnica de datos real, histórico, racional e ideal. El derecho positivo es el derecho vigente en una sociedad creada por una autoridad legislativa legítima. Su estudio implica el dato real, que es el contexto y hechos que originan; el dato histórico, su evolución y tradición jurídica; también está el dato racional, que es la lógica interna del sistema; el dato ideal valora los valores que deben alcanzar como consecuencia del derecho, estudia los principios y normas como técnicas que se aplican en el procedimiento concreto. El derecho es ciencia cuando se estudia su estructura, y técnica cuando se aplica en casos concretos. Litigar, redactar y redactar leyes, dictan sentencias. También están los usos sociales como simples hábitos y los usos normativos. La normativa de usos sociales pueden ser meras costumbres o transformaciones en normas no escritas con fuerza obligatoria cuando son aceptadas por la comunidad como obligatorias. Estas normas sociales influyen en el derecho muchas veces,
se incorporan como fuente formal, especialmente en derecho ordinario. Los usos sociales son prácticas comunes, algunos son meros hábitos, otros tienen fuerza normativa. Cuando un uso se convierte en costumbre con fuerza jurídica, puede incluso ser una fuente del derecho. Un buen ejemplo, el derecho ordinario en zonas rurales. También está la naturaleza de las reglas del tratado social, sus relaciones y diferencias con las normas morales y jurídicas del derecho y costumbres, las reglas del tratado social con la convención que facilitan la convivencia cotidiana, a la diferencia de las normas jurídicas, no tiene sanción legal, y a diferencia de las normas morales no se refieren a valores éticos, sino a cortesía o conveniencia. Sin embargo, estas reglas pueden convertirse en el derecho si adquieren fuerza obligatoria, como el tratado social, reglas de urbanidad y convivencia. También están las normas morales dictadas por las conciencias que no tienen sanciones externas. También están las normas jurídicas que son obligatorias, tienen sanciones legales. Un buen ejemplo, llegar tarde a una cita puede ser una falta de tratado social. Mentir es inmoral, estafar es un delito. El derecho se diferencia de la moral en que es heteromono, nomo, coercive y pública, mientras que la moral es autónoma, interna y privada. Está también el tema 7, empezamos, que es el derecho y el orden ético y moral, que estas son relaciones entre las normas, lo social y lo moral, las normas y el bien racional, análisis de la conducta humana, necesidad de estudiar los criterios racionales que la originen, que la rigen. El derecho moral y la sociedad están interrelacionadas. El derecho regula lo externo y colectivo, y la moral lo interno individual. Ambos se orientan hacia el bien racional, entendido como los favorece el desarrollo integral del ser humano, analizando las conductas humanas desde el punto de vista racional. Permite comprender la necesidad de normas que lo guíen. El derecho está en constante diálogo con lo moral y lo social. No puede alejarse totalmente de los valores éticos que legitiman su esencia. Una norma jurídica injusta, por ejemplo leyes racistas o discriminatorias, pueden ser válidas, pero no legítimas. Estudiar la conducta humana implica analizar motivos, las consecuencias y criterios racionales que la guíen. El derecho tiene que buscar un bien común, no solo castigar. También está el derecho moral, la sanción moral, la autonomía de la moral, la subordinación del derecho y la ley normal. Moral, religión y derecho. El derecho moral es aquel que se coincide con principios éticos universales. Su sanción es interna. La moral es autónoma, pues no depende de normas externas, aunque el derecho debe respetar lo moral. No siempre coincide no coincide con ella. En sociedades religiosas existe una conexión entre el derecho y religión, sobre el derecho y la religión, aunque los estados modernos entienden la laicidad. El derecho moral conjunto viene siendo un conjunto de normas éticas aplicables para la vida pública. La sanción moral interna. La autonomía moral es la capacidad de actuar según la conciencia. Y
la religión y el derecho, aunque distintos comparten valores. El Estado laico, el derecho no depende de la religión, pero puede coincidir objetivo, la justicia y el respeto. Entonces estaremos con la justicia y su esencia, su especialidad general o legal y particular, distribuida y comunicativa de la justicia y la equidad. La justicia consiste en dar a cada quien lo que le corresponde. Tiene diversas especies, como justicia general o legal. También está la justicia particular. También está lo comunicativo o comunicativa. Está también la esencia de la justicia, que es dar cada uno lo suyo. También está la justicia general. También la justicia distribuida. También la justicia comunicativa, que da igual de los contratos. También está la equidad, que ajuste del derecho en casos de particulares. También está la seguridad jurídica, que está la estabilidad de las normas, certeza jurídica, conocimiento claro del derecho y deberes. Ambas son necesarias para generar confianza en el sistema legal y garantizar la equidad complementaria jurídica, ajustando las normas o situaciones a particulares. Y la seguridad jurídica y certeza jurídica garantiza que sea prescindible y estable. Su conexión con la justicia y el bien común es fundamental, pues sin previsibilidad no hay consecuencia en el orden legal. Ya en modo de conclusión, tenemos que tener que el derecho no puede analizarse de forma aislada como norma organizada de sociedad, como institución que garantice el orden como fenómeno moral, buscar el bien y la justicia, su carácter normativo, su interacción con la sociedad y la vida social, y su anclaje en principios éticos relevan su profundidad compleja. Solo mediante un estudio integral puede comprenderse y aplicarse de manera justa y eficaz. El derecho no puede entenderse solo como un conjunto de normas. También tenemos que tener en cuenta que es una manifestación compleja de la razón humana y de la estructura social y de los principios. Para que el derecho sea legítimo, eficaz, debe integrarse la norma coherente que los ordenes normativos, social y ético. Debe ser claro y racional, útil y aplicable a la sociedad concreta y coherente con valores superiores como la justicia, el bien y la dignidad humana. Solo así podrá servir como herramienta de transformación social y como garante de una convivencia verdaderamente justa. Ya eso es todo en este video. Fue un placer que hayan aprendido y comprendido el tema. Y gracias por todo. Pasen buenos días, buenas tardes y buenas noches.